muy buenas noches, sobrios y sobrias, borrachuzos y borrachuzas. Daros la bienvenida a un nuevo episodio de el puto programa de los martes. El lugar donde hablamos de todo lo que lo peta, todo lo que mola y todo lo que os hace tilín en el cerebrín. Hoy nos vamos a sumergir un poquito en los secretos y las locuras de la ley seca. Esa época en la que el alcohol estaba más buscado que la mamá de Marco. Así que nada, preparaos para ver artimañas ingeniosas, historias de contrabando y fiestas clandestinas, que eso nos va cantidad. Y porque aquí tampoco nos andamos con medias tintas, somos unos borrachos, sí, pero es todo legal. Así que nada, aflojad los cinturones, preparaos para el viajecito. Nada, historia, curiosidades y un poquito, ¿por qué no?, de irresponsabilidad. Así que bueno, pues este es el puto programa de los martes, y a esto habéis venido. Buenísimas noches, gente guapa, feliz puto martes. ¿Cómo estamos? Había expectación ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, Nefertito? Muy buenas noches. Hola, Spike. Una cosa tan extrema, ¿no? Como la ley seca, eso tenía que reventar por algún lado, ¿no? Para que pase una cosa así. Y bueno, pues la ley seca, también conocida como la prohibición, así en mayúscula, con P mayúscula, fue una ley que prohibió la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, siendo establecida a través de la enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos y entrando en vigor el 17 de enero de 1920. Un buen día, para jodernos el invento a muchos. La ley seca fue resultado de una larga campaña liderada por grupos y movimientos en pro de la abstinencia y la sobriedad, principalmente la Liga Antisalón y la Unión Cristiana de Mujeres por la Sobriedad. Estos grupos consideraban el consumo de alcohol como una amenaza para la moral y la estabilidad de la sociedad y promovían la abstinencia total. La ley seca fue apoyada por muchos grupos religiosos y sociales que creían que la prohibición del alcohol resolvería los problemas como la violencia doméstica, la pobreza y la criminalidad. Sin embargo, la ley seca resultó ser ampliamente impopular y provocó una serie de consecuencias no deseadas. El consumo de alcohol no se detuvo por completo y en cambio floreció un mercado negro masivo para la producción y distribución clandestina de bebidas alcohólicas. Los establecimientos conocidos como speakeasies surgieron en todo el país, donde la gente podía obtener alcohol ilegalmente. Pues la ley seca también tuvo un impacto, no se podía saber, significante en la economía. Muchos negocios relacionados con la industria del alcohol, pues como bodegas, cerveceras, destilerías, bares, se vieron obligados a echar la persiana, lo que resultó en la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos fiscales. Hostia, la verdad que sí, ¿no? O sea, es un problema que te cagas. Cierra bares, cierra bodegas. Claro, de repente tienes un montón de gente sin empleo, sí, de la noche a la mañana, o sea. Transporte, logística, todo esto, o sea, un montón de gente, ¿no? Y vamos a hablar ahora de los principales impulsores de esta barbaridad, la Liga Antisalón. Y fue una de las organizaciones más influyentes y poderosas en la promoción de la ley seca. Fundada en 1893, se dedicó a presionar a legisladores y a la opinión pública para que apoyaran la prohibición total del alcohol. Por otra parte, tenemos a la Unión Cristiana de Mujeres por la Sobriedad, que fue una organización formada por mujeres que abogaban por la sobriedad y la prohibición del alcohol. La unión desempeñó un papel importante en la promoción de la ley seca y movilizó a muchas mujeres en la lucha contra el consumo de alcohol. Los labios que tocan el licor no tocarán los nuestros. Señora, deme un botellín y déjese de hostias. Por otra parte tenemos a los movimientos religiosos. Varios grupos religiosos como los metodistas y los bautistas, que como todos sabemos adoran a Carlos Baute, fueron defensores destacados de la ley seca. Creían que el alcohol era perjudicial para la moral y la sociedad y promovían la abstinencia como parte de su fe. Por otra parte, a grupos pro abstinencia locales y estatales. Hubo numerosos grupos de presión a nivel
nivel local y estatal que trabajaron para promover la ley seca y presionar a los legisladores para que la implementaran. Estos grupos y movimientos utilizaron diferentes estrategias como la presión política, las campañas de concienciación pública y la influencia en los medios de comunicación para impulsar la promulgación de la ley seca. Coordinando sus esfuerzos, pues esto llevó a la aprobación de la 18ª enmienda, con ello la implementación efectiva de la ley seca en los Estados Unidos. Igual que tenía impulsores, tenía detractores. Y por una parte estaba, por supuestísimo, la industria del alcohol. Los productores, distribuidores, fabricantes y dueños de establecimientos relacionados con el alcohol fueron fuertes detractores de la ley, pues como cabría esperar. La prohibición del alcohol les afectó directamente, ya que se vieron obligados a cerrar sus negocios y perdieron ingresos significativos. Esta industria argumentó que la prohibición generaría desempleo y perjudicaría la economía. Por otra parte, los consumidores de alcohol. ¡Queremos una birra! Muchos ciudadanos estadounidenses eran consumidores regulares de alcohol y se oponían frontalmente a la prohibición de su consumo. Consideraban que la ley seca era una interferencia en su derecho individual de elegir qué consumir y que era una restricción injusta impuesta por el gobierno. Y no les faltaba razón. Lo del prohibicionismo fue una fiebre total, ¿vale? Pero con los años fue cambiando la balanza. Y bueno, por otra parte tenemos a grupos de derechos civiles que en algunos casos se unieron a sindicatos. Y pues algunos grupos de derechos civiles, sindicatos y grupos a favor de las libertades individuales se opusieron a la ley seca, argumentando que era una violación de las libertades personales y que se trataba de una legislación moralista y paternalista que interfería en la vida privada de las personas, que debía ser para ellos y para nadie más. Otros detractores de la ley seca, a los que por cierto la ley seca les venía muy bien, eran las organizaciones criminales y el mercado negro. La ley seca creó un floreciente mercado negro para la producción, distribución y venta clandestina de alcohol. Organizaciones criminales y grupos de contrabando se beneficiaron enormemente de esta situación, pero se opusieron finalmente a la ley seca, ya que teniendo las infraestructuras podrían dedicarse a la venta legal, que no era tan arriesgada, mientras mantenían sus otras actividades por otra parte, que no eran listos ni nada. Estos detractores de la ley seca expresaron sus críticas y protestas de diversas maneras, desde manifestaciones públicas hasta acciones legales para desafiar su implementación. La oposición y los problemas asociados con la ley seca fueron factores importantes que llevaron finalmente a su derogación en 1933. Hablemos ahora del momento feliz, de lo mejor de la ley seca, que fue su derogación. La ley seca fue finalmente derogada el 5 de diciembre de 1933 mediante la ratificación de la 21ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La derogación de la ley seca fue impulsada por varios motivos principales. Uno fue el fracaso en sus objetivos. La ley seca no logró eliminar el consumo de alcohol ni reducir los problemas asociados a él. En cambio, generó un aumento en la producción y consumo de alcohol ilegal, así como un auge del crimen organizado y la corrupción. Otra causa fue el impacto económico. Durante la Gran Depresión, la economía de los Estados Unidos pues hizo catacroker y estaba en una situación bastante precaria. Y la derogación de la ley seca pues fue vista como una forma de estimular la economía a través de la generación de empleo. Y bueno, se reactivó la industria del alcohol, que daba mucho dinero. Y otra fue casi la más determinante, fue la presión popular. La opinión pública con el tiempo fue cambiando y se volvió cada vez más favorable a la derogación de la ley. Los ciudadanos estaban cansadísimos de las restricciones impuestas por la prohibición y de los efectos negativos asociados a ella, como la proliferación del mercado negro y la falta del control sobre la calidad de lo que se encontraba, ¿no? De las bebidas alcohólicas que se encontraban por ahí. Y bueno, pues el presidente Franklin D. Roosevelt, que por cierto esa D significa delano, no me quiero reír, pero no puedo evitarlo. Pues Franklin D. Roosevelt fue quien asumió el cargo de presidente en marzo de 1933 y desempeñó un papel fundamental en la derogación de la ley seca. Durante su campaña presidencial había prometido tomar medidas para suavizar o poner fin a la prohibición, y una vez en el cargo presionó al Congreso para que aprobara la 21ª enmienda, que dejaba en manos de los estados la regulación del alcohol, en lugar de dejarlo en el gobierno, digamos, central. La enmienda fue ratificada por los estados y con ello se puso fin a la ley seca y se restauró el derecho al consumo legal de alcohol en los Estados Unidos. Vale, ahora vamos a hablar de algunas curiosidades ya de este anuncio. Pone algo así como: la prohibición está a la vuelta de la esquina, prepárate para lo peor. Acumula ahora, hoy o mañana o pronto, no habrá nada. Realmente no era ilegal consumir alcohol. Lo que prohibía era la fabricación, transporte y venta
venta de bebidas alcohólicas intoxicantes. De hecho, cualquier alcohol que una persona tuviera guardada desde antes de enero de 1920 era suyo legalmente para conservarlo y disfrutarlo, eso sí, en la privacidad de su hogar. Luego, la ley seca jugó un papel en la recuperación de la Gran Depresión, que fue conocida como una de las peores crisis económicas de la historia después del colapso del mercado de valores en octubre del 29. En el punto más bajo de la Gran Depresión, en el año 1933, los activistas contra la prohibición, incluido Franklin D. Roosevelt, se dieron cuenta de la importancia de poner fin a la prohibición y su efecto en la economía. De hecho, Roosevelt se postuló, como hemos dicho, para presidente en 1932 con la promesa de revocarla, y un año después asumió el cargo y un año después la derogó. Las mujeres, en su mayoría, lideraron la lucha por la prohibición. O sea, puede que os sorprenda o no, pero las mujeres formaron una parte importante de la lucha por la prohibición del alcohol. Si bien la postura contra el alcohol había sido popular durante algún tiempo antes, el movimiento liderado por mujeres ganó un gran impulso después de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres veían el alcohol y los bares donde se servía como destructores de hogares y sentían que el alcohol y que sus esposos estuvieran pedos todo el día llevaba al abuso y a la pobreza. Antes de la derogación de la prohibición, a las mujeres no se les permitía entrar en los bares ni votar. Se cree que el movimiento de prohibición ayudó a allanar el camino para las sufragistas. Algunos estados mantuvieron la prohibición después de derogarse la ley seca. La prohibición duró algo más de 13 años. Durante ese tiempo hubo estados que no sintieron la necesidad de hacer cumplir las leyes dentro de sus fronteras, como por ejemplo Maryland, que nunca promulgó siquiera un código de comportamiento o de cumplimiento. Sin embargo, otros estados decidieron mantener la prohibición del alcohol incluso después de la derogación de la ley. Oklahoma se mantuvo seco hasta 1959 y en Mississippi no se permitió el alcohol hasta 1966. Incluso en la actualidad hay 10 estados donde las ventas de alcohol están completamente prohibidas en algunos condados. Otra es que el licor adulterado mató a miles durante la prohibición. Prohibir la fabricación y venta de alcohol no impidió que las personas lo produjeran o lo vendieran. Los contrabandistas comenzaron a hacer ginebra de bañera y aguardientes de mala calidad, y aquellos desesperados por una bebida consumían cualquier alcohol que pudieran encontrar sin importar cuán desagradable pudiera llegar a ser. Muchos de estos productos de baja calidad contenían alcohol industrial y otros productos químicos tóxicos, y es posible que hayan causado la muerte de más de 10.000 personas antes de la derogación de la ley seca de 1933. La prohibición ya se había intentado antes, es decir, esto no fue nuevo, simplemente que esta vez funcionó, más o menos, pero que la prohibición ya se había intentado previamente, y fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y tengo la imagen. Los grupos religiosos y los primeros grupos de abstemios, como la Sociedad Americana de Abstinencia, hicieron campaña incansablemente contra lo que consideraban una plaga nacional de embriaguez. Los activistas obtuvieron una gran victoria en 1851 cuando la legislatura de Maine aprobó la prohibición estatal de la venta de alcohol. Una docena de estados pronto instauraron sus propias leyes de Maine, solo para derogarlas unos años más tarde debido a la oposición generalizada y los disturbios de los ciudadanos amantes del alcohol. Kansas más tarde impuso una prohibición separada en 1881. Los llamamientos a una América seca continuaron en la década de 1910 cuando grupos adinerados y políticamente conectados como la Liga Antisalón y la Unión Cristiana de Mujeres por la Sobriedad obtuvieron un amplio apoyo para la legislación antialcohol en el Capitolio. La Primera Guerra Mundial ayudó a inclinar la nación a favor de la prohibición. La prohibición prácticamente estaba ya decidida, estaba ya sellada cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, pero el conflicto sirvió como uno de los últimos clavos en el ataúd del alcohol legal. Los defensores de la sequía, argumentaron que la cebada utilizada para elaborar cerveza podría destinarse a mejores usos, como producir pan para alimentar a los soldados estadounidenses y a los europeos devastados por la guerra, y lograron imponer prohibiciones temporales de bebidas alcohólicas durante la guerra. Los cruzados contra el alcohol a menudo se alimentaron de la xenofobia, y la guerra les permitió presentar a la industria cervecera estadounidense, en su mayoría de origen alemán, como una amenaza. También tenemos enemigos alemanes en este país, argumentó un político partidario de la abstinencia, y los peores de todos nuestros enemigos alemanes, los más traicioneros, los más amenazadores
amenazantes son Pabst, Schlitz, Blatz y Miller, que eran cervecerías, o sea, eran cerveceras. Pues igual que muchos estados se agarraron a la prohibición, otros muchos estados se negaron a hacerla cumplir. Y además de crear un ejército de agentes federales, la enmienda 18 y la ley Volstead estipulaban que los estados individuales debían hacer cumplir la ley por su cuenta, ¿no? Digamos, dentro de los parámetros que se les marcaban. Pues sin embargo, los gobernadores sentían que era una carga adicional sobre las arcas públicas y muchos se negaron a destinar dinero para hacer cumplir la prohibición del alcohol. Maryland ni siquiera promulgó un código de cumplimiento y eventualmente se ganó la reputación de ser uno de los estados más obstinadamente antiprohibicionistas de la Unión. Nueva York siguió su ejemplo y derogó sus medidas en 1923, y otros estados se volvieron cada vez más negligentes a medida que avanzaba la década. La prohibición nacional entró en vigor legal hace más de 6 años, dijo el senador de Maryland William Cable Bruce al Congreso a mediados de la década de 1920. Pero se puede decir con toda verdad que, excepto en una medida altamente calificada, nunca ha tenido efecto práctico en absoluto. Vale, estas de mis favoritas. Las farmacias continuaron vendiendo alcohol como medicina. La ley Volstead incluía algunas excepciones interesantes a la prohibición de la distribución de alcohol. El vino sacramental seguía permitido para fines religiosos y el número de dudosos sacerdotes y rabinos aumentó, vamos, por las nubes. Las farmacias podían vender whisky medicinal, guiño guiño, codazo codazo, para tratar desde dolores de muelas hasta la gripe. Con una receta médica, los pacientes podían comprar alegremente una pinta de licor fuerte cada 10 días. Este alcohol farmacéutico a menudo venía con órdenes médicas aparentemente ridículas, como tomar 3 onzas cada hora como estimulante hasta estar estimulado. Pues bien estimulado ibas a estar, ¿no? Muchos bares clandestinos operaban bajo el disfraz de farmacias y las cadenas legítimas florecieron. Según el historiador de la prohibición Daniel Okrent, los beneficios de las ventas legales de alcohol ayudaron a la cadena de farmacias Walgreens a crecer de alrededor de 20 ubicaciones a más de 500 durante la década de 1920. ¡Wow! No me imagino el mal que tuvieras que tener o la enfermedad que tuvieras que tener para que te recetaran algo así. No, pero los fabricantes de vino y cerveza encontraron formas de sobrevivir. Muchas pequeñas destilerías y cervecerías continuaron operando en secreto durante la prohibición. El resto tuvo que cerrar o encontrar nuevos usos para sus fábricas y maquinarias. Yuengling y Anheuser-Busch convirtieron sus cervecerías para fabricar helados, mientras que Coors se centró en la producción de cerámica y porcelana. Otros produjeron cerveza sin alcohol, que era, pues bueno, era legal al tener menos del 0,5%, y la mayoría de los cerveceros mantuvieron la persiana abierta, las luces encendidas, y vendieron jarabe de malta, un extraño extracto legalmente dudoso que podía convertirse fácilmente en cerveza agregando agua y levadura, permitiendo la fermentación. Los fabricantes de vino siguieron una ruta similar y vendían trozos de concentrado de uva llamados ladrillos de vino, que lo mismo, lo echabas en el agua ahí y era la fiesta, ¿no? Qué poético los ladrillos de vino. Qué maravilloso. Sí, tú imagínate que tienes una fábrica de televisión que tiene que cerrar del día a la mañana. El gobierno federal exigía que las empresas desnaturalizaran el alcohol industrial para que fuera imbebible. Desde 1906, pero especialmente durante la prohibición, se les ordenó agregar quinina, metanol y otros productos químicos tóxicos como un disuasivo adicional, combinado con otros productos de baja calidad ofrecidos por contrabandistas. Este licor contaminado puede haber causado la muerte de miles de personas antes de la derogación de la ley. Que son los narcos en este caso. Pues si el alcohol es tóxico pero... y lo haces peor, pues joder. Claro. La Gran Depresión ayudó a alimentar las llamadas hacia la derogación. A finales de la década de 1920, los estadounidenses gastaban más dinero que nunca en alcohol en el mercado negro. La ciudad de Nueva York contaba con más de 30.000 bares clandestinos y el comercio de alcohol en Detroit era la segunda industria más importante en contribución a la economía, solo por detrás de la industria automotriz. Con el país sumido en la Gran Depresión, los activistas antiprohibicionistas argumentaron que los posibles ahorros y los ingresos fiscales del alcohol eran demasiado valiosos como para ignorarlos. Verán, público, ¿no? Estuvo de acuerdo, la opinión pública. Después de que Franklin D. Roosevelt pidiera la derogación durante la campaña presidencial de 1932, ganó las elecciones por un amplísimo margen. La prohibición murió un año después, cuando la mayoría de los estados ratificaron la 21ª enmienda, que derogaba la enmienda 18 y hacía inefectiva la prohibición. En Nueva Orleans, la decisión fue celebrada con 20 minutos de disparos de cañón. Supuestamente, Roosevelt marcó la ocasión tomándose un martini. El tío sandunguero, qué vacilón, Una copichuela me vas a poner, Como propaganda política está genial.
bestial, ¿eh? Cuando se supone que no había fábrica ni nada, ¿no? Y la era de la prohibición a menudo pues la asociamos con un uso y abuso. Pero no, las estadísticas nos cuentan esto de aquí. Según un estudio realizado por economistas del MIT y la Universidad de Boston a principios de la década de 1990, el consumo de alcohol realmente disminuyó hasta un 70% durante los primeros años de esta movida. Los niveles aumentaron significativamente a finales de la década de 1920 a medida que el apoyo a la ley disminuyó, pero se mantuvieron un 30% por debajo de los niveles anteriores a la prohibición. Es decir, la prohibición sí sirvió realmente para que menos gente bebiera. Como dato adicional que veo que os interesa, os voy a enseñar los estados en los que todavía no se puede beber. O sea, los sitios donde todavía no se puede beber. Sí, a ver, no son esos estados, sino esto que pone abajo, ¿vale? Son los condados de Montgomery, Worcester, Wicomico, ese nombre, como vas a beber allí, no son divertidos, y Somerset. Bueno, sí, es una redada, o sea, les han pillado haciendo lo que voy a contar ahora, que son formas de contrabandear alcohol en la época. Formas de pasarle por debajo de las narices a la policía, pero aquí la policía les ha pillado, ¿no? Aquí tenemos a los hombres del sombrerito a la derecha, que eran barriles llenos de alcohol, que se colocaban dentro de barriles todavía más grandes y que iban sellados. Entonces se tiraban ahí en algún punto, digamos, costero, otra gente los recogía con una embarcación y se los llevaba donde había que llevárselos. Este es uno de los que más me flipa. Dispositivos de ocultamiento en automóviles. Se modificaban los automóviles para ocultar el alcohol de contrabando. Se instalaban compartimentos secretos en los asientos, el suelo o en paneles falsos del vehículo para esconder botellas y barriles de alcohol, así como falsos depósitos de combustible donde se escondía el líquido. ¡Flipa! Eso ha llegado hasta nuestros días, ¿eh? La forma de traficar. Qué maravilla de coche. Eso sí que es el coche fantástico, no la mierda Michael Knight. Luego teníamos los zapatos trucados, ¿no? Que podían ser mayormente, si los llevaban hombres, eran de plataforma. Tenían un hueco en la plataforma, ¿vale? Como un alza, ¿no? Para esconder botellas. Si eran de mujer, tenían este curioso mecanismo y era un tubo para absorber alcohol cual pajita, ¿vale? Y bueno, pues eso eran zapatos trampa. Joder, qué buena idea. O sea, yo flipo, tío. Ahora, sí. si pisas una mierda, la pajita va a la boca, yo lo siento, pero... El ingenio cuando hay necesidad o quieres hacer algo. Ay, el hambre hace al genio, amigo, el hambre hace al genio, de toda la vida de Dios. Las mujeres también podían llevar bandas elásticas y corsés. Algunas bandas elásticas llevaban pequeñas petacas y las bandas se colocaban en el muslo a modo de liguero. El tema de los corsés era diferente. A veces era un corsé propiamente relleno de líquido con un compartimento del que salía un tubo y a veces directamente cuando iban de un sitio a otro se escondían estas movidas debajo del abrigo. Mira las petacazas que tiene. La armadura de Don Quijote. Venía la policía y te decía, Morena, menudas petacas tienes. Botellas falsas que parecían contener otros productos, como medicinas, productos de limpieza, refrescos o tónicos. Estas botellas se utilizaban para transportar alcohol ilegal en pocas cantidades sin levantar sospechas. Era normal llevar igual 2 botellitas de algo, pero no era normal llevar una caja entera, ¿sabes? Sí. Luego teníamos los túneles subterráneos. Algunos contrabandistas excavaban túneles subterráneos desde edificios cercanos a las bodegas o almacenes de alcohol legales. A través de estos túneles secretos se transportaba el alcohol de contrabando de forma discreta y segura. Con varios bares conectados. Era una red de túneles que, tío, pero esto qué locura es. Y es que en mitad de algunos trayectos había como descansillos, o sea, pasaban las vías por un tramo más amplio. La sección de metro de los bares. Otro método eran los aeroplanos y globos aerostáticos. Algunos contrabandistas utilizaban aviones y globos aerostáticos para transportar alcohol desde áreas remotas o fuera del alcance de las autoridades. Estos métodos permitían evitar controles terrestres y llevar el alcohol directamente a los puntos de venta clandestinos mediante azoteas y demás. O sea, flipa con el globo ahí. Y antes he mencionado esas redes de túneles, que aquí tenéis parte de ellas. En ciudades con gran cantidad de bodegas y destilerías, así como gran cantidad de bares, se construían complejas redes de túneles subterráneos interconectados entre sí. Estos túneles servían como rutas secretas para transportar el alcohol de forma discreta y evitar la detección. Y cabe puntualizar que algunas de ellas tenían raíles. Este os va a encantar, porque esta es la mierda más tróspida que hayáis visto en el tema de la ley seca. Submarinos y embarcaciones marítimas. En áreas costeras se utilizaban submarinos y embarcaciones marítimas para llevar alcohol ilegal desde otros países o para transportarlo a lo largo de localizaciones costeras sin ser detectados por las autoridades. Luego estaban las botellas escondidas en alimentos y o objetos cotidianos.
el alcohol de contrabando se ocultaba dentro de objetos cotidianos como libros, latas de sopa, frutas enlatadas o incluso muñecas. Esos objetos parecían ser productos comunes, pero contenían pues alcohol, ¿no?, en su interior. Entierros falsos y lápidas falsas. Algunas personas enterraban barriles de alcohol en lugares remotos simulando entierros, en bosques o terrenos baldíos, para luego desenterrarlos en momentos estratégicos. Este método permitía ocultar el alcohol y evitar su confiscación. Esa lápida, por cierto, es real y se usó. Una de mis imágenes favoritas de cómo se las ingeniaba la peña es el truco del camión de la madera que se usaba sobre todo para hacer contrabando entre países. O sea, para ir a Canadá o a México se usaban cosas de estas, pero mira qué puta pasada, ¿eh? Vamos a hablar de algunos personajes relevantes en toda esta movida, ¿no? Pues una de ellas fue Carrie Nation. Fue una destacada activista y defensora de la prohibición. Era conocida por sus métodos radicales y violentos de destrucción de bares y salones. Utilizaba hachas y martillos para destrozar muebles y botellas de licor. Su objetivo era llamar la atención sobre los efectos destructivos del alcohol en la sociedad. Los efectos destructivos, dice, la tía, tú te puedes creer. Y bueno, pues fue, como sabéis, ¿no?, uno de los gángsters más famosos de la historia y más famosos en la época de la prohibición, y controlaba gran parte del mercado ilegal de alcohol en Chicago y se involucró en actividades delictivas como el contrabando, la fabricación y la venta de licor ilegal. Su imperio del crimen organizado lo convirtió en una figura icónica de este tiempo. Bueno, pues otro fue nuestro ídolo Delano Roosevelt, que fue el presidente de los Estados Unidos que lideró la derogación de la prohibición, como ya hemos dicho antes. Durante su campaña presidencial en 1932 se pronunció muy a favor de poner fin a la prohibición de las narices y logró un amplio apoyo popular. El resto, pues como ya hemos dicho antes, es historia. Otra figura relevante fue Pauline Sabin, que fue una destacada activista anti-prohibición y líder de la organización Women's Organization for National Prohibition Reform. Luchó activamente por la derogación de la prohibición y abogó por un enfoque más moderado hacia la regulación. Su influencia y capacidad para movilizar a las mujeres fueron muy importantes en el movimiento para poner fin a la ley seca. Luego tenemos a Wayne Wheeler, que fue el líder de la Anti-Saloon League, ¿no?, la Liga Anti-Salón, una de las organizaciones más influyentes que abogaban por la prohibición. Wheeler desempeñó un papel fundamental en la promoción de la legislación pro-prohibición y en la presión sobre los políticos para apoyarla. Su capacidad para movilizar a los grupos religiosos y a los grupos de mujeres en concreto fue crucial en la promulgación de la ley seca. Y ahora vamos a hablar de algunos éxitos comerciales que propició la ley seca. No todo iban a ser desgracias. El whisky de Al Capone. El famoso gángster de la era de la prohibición se involucró en la fabricación y distribución de whisky de contrabando. Su marca favorita, llamada Templeton Rye, pero conocida popularmente como Al Capone Whisky o el whisky de Al Capone, se convirtió en una de las más populares y reconocidas durante ese periodo. Y todavía a día de hoy pues sigue ahí. Luego está el Old Forester. La destilería Brown Forman, con sede en Kentucky, sobrevivió a la prohibición al obtener una licencia del gobierno para producir whisky con fines medicinales. Durante ese tiempo continuaron vendiendo su producto Old Forester como whisky medicinal, etiquetado de esa manera, y una vez finalizada la prohibición retomaron su producción y se convirtieron en una de las marcas de whisky más reconocidas en la actualidad y sobre todo en el país. Antes os he hablado de ese jarabe de cebada, ¿no? Ahí lo tenéis. Anheuser-Busch, la famosa cervecera Anheuser-Busch, conocida por su marca Budweiser, también encontró formas de mantenerse a flote durante la prohibición. En lugar de producir cerveza, comenzaron a fabricar productos como el refresco sin alcohol, helados y esta especie de jarabe para hacer pan, que en verdad era pues cerveza para echarle agua, sirope para echarle agua y levadura y fermentar cerveza en un vaso. Una vez que se levantó la prohibición, retomaron la producción de cerveza y continuaron su éxito en la industria cervecera, pero no se olvidaron de estos productos y a día de hoy todavía existen algunas variantes de ellos, aunque no exactamente esos. Hiram Walker & Sons. Durante la prohibición, la destilería Hiram Walker & Sons, ubicada en Canadá, se benefició enormemente del contrabando de alcohol a Estados Unidos. La marca Seagram's, propiedad de la compañía, se convirtió en una de las más populares entre los consumidores estadounidenses y logró establecer una base sólida en el mercado incluso después de que se derogara la ley. Que nos gusta tanto de Cletus, ¿no?, de los Simpson, el moonshine. Durante la prohibición, el moonshine o destilado a la luz de la luna se convirtió en una bebida popular y ampliamente disponible.
Era un licor destilado ilegalmente en pequeñas destilerías caseras y se vendía de manera clandestina. El moonshine solía ser de alta graduación alcohólica y se comercializaba en botellas de vidrio transparentes sin etiquetas para evitar la detección de las autoridades. La ley Volstead que implementó la prohibición permitía el uso de alcohol con fines medicinales. Algunas compañías farmacéuticas y farmacias comenzaron a vender whisky y otros licores bajo prescripción médica, alegando que tenían propiedades curativas. Estas bebidas medicinales solían tener una gradación alcohólica más alta que la permitida en otros productos legales. Cócteles ingeniosos. Durante la prohibición, los barman, empleados de los bares clandestinos que había, se volvieron muy creativos al hacer nuevos cócteles para disfrazar el alcohol de mala calidad, ¿no? El sabor punzante, ¿no? Del alcohol de mala calidad. Surgieron bebidas como el Mary Pickford, el Business y el Gimlet, entre otros, que se convirtieron en clásicos de la coctelería y continúan siendo populares en la actualidad. Esta foto que voy a poner es de un bar de estos, un speakeasy, un bar de estos clandestinos que se conserva todavía como está mayormente. Los speakeasies eran bares clandestinos que operaban de manera encubierta durante la prohibición. Estos locales ocultos solían requerir de una contraseña o algún tipo de identificación o carnet para ingresar. Algunos speakeasies se convirtieron en destinos famosos y elegantes, ofreciendo música en vivo, bailes y entretenimiento para atraer a los clientes. Algunos locales actuales imitan las maneras y la clandestinidad de los speakeasies. Luego está el vino de ginseng. Para sortear la prohibición, algunas bodegas y destilerías comenzaron a producir y comercializar vinos y licores a base de ginseng. Alegaban que el ginseng tenía propiedades medicinales y por lo tanto sus productos no estaban sujetos a las restricciones de la prohibición, a los alcoholes tóxicos. Estas bebidas se proporcionaban como tónicos vigorizantes e incluso afrodisíacos y ganaron mucha popularidad en ese momento. Imaginaos esta escena, estamos en los años 20. Una época en la que el alcohol estaba tan prohibido como tirarse un pedete en una reunión de fans del calentamiento global. ¿Qué hacen las personas cuando se les dice que no pueden beber? Pues se vuelven más creativas que un cocinero tratando de hacer una pizza de gazpacho. Y así nacieron los speakeasies. Esos lugares secretos donde la bebida fluía como el río Amazonas y la diversión no tenía límites, excepto los límites de la ley que, bueno, pues ya tal, ¿no? Eran como las fiestas clandestinas de los adultos, donde se ponían tan contentos que un chihuahua, o sea, más contentos que un chihuahua contemplando una pierna larguísima. Los speakeasies eran como bares mágicos, solo que sin varita mágica y con mucha más ginebra. Tenían contraseñas para entrar, como si fueras a una misión, ¿no? Una reunión de espías de película. Pero en lugar de salvar el mundo, lo que salvabas era tu cordura y tu nivel de aburrimiento. Creedme que no hay mejor manera de pasar el tiempo que beber clandestinamente mientras tratas de recordar la contraseña correcta y pronunciarla en condiciones. Imaginaos, ¿no?, a los policías intentando encontrar los speakeasies como si fueran los regalos de Navidad que sus hijos querían desesperadamente, pero los dueños de esos lugares eran más astutos. Tenían salidas secretas, trampillas en el suelo y hasta falsos estantes de libros que se movían para revelar una fiesta prohibida. Era como un juego de escondite, pero con música, bailes y mucha birra. No podía faltar tampoco el entretenimiento. La música jazz llenaba el aire. Los bailarines se movían como si lo fueran a prohibir y la risa era más contagiosa que comerse un brazo de gitano zombie. Aquello era una fiesta continua, como si el calendario se hubiera vuelto loco y todos los días fueran sábado. Pero la ley seca no podía durar para siempre, porque al final la gente se da cuenta de que prohibir el alcohol es como poner puertas al campo. Levantemos nuestras copas y brindemos por los speakeasies y su espíritu rebelde, por esos tiempos de risas y poca vergüenza que hicieron olvidar, aunque fuese por un rato, las restricciones, las tonterías de unos pocos ofendiditos y permitieron a muchos disfrutar un poco de la vida. Joder, uno de los speakeasies más conocidos de Nueva York era el Club 21, ubicado en la calle 52 de Manhattan. Era un lugar de encuentro popular para políticos, ricos, celebridades y personas influyentes de la época en general. Era famoso por su estilo elegante y su ambiente muy exclusivo. Tenía una apariencia discreta desde el exterior, con una puerta sin letrero, antiguamente, y una fachada común que no revelaba su verdadera naturaleza, y contaba con varias salas y rincones privados y reservados donde los clientes podían disfrutar de bebidas y entretenimiento ilegal en grupos pequeños y en un ambiente acogedor y lujoso. El lugar era conocido por su peculiar sistema de alarma. Tenían una alarma en varios niveles, ¿no? O sea, según la gravedad de la intervención policial tenían un código distinto, ¿no? Tenían un sistema de campanas y luces de ambiente
para avisar a los clientes sobre la posible presencia de las autoridades, lo que les daba tiempo de sobra para ocultar el alcohol, evitar ser arrestados, ¿no? O sea, y simular que estaban ahí bebiéndose unos zumitos y haciendo tonterías con el sombrero para las damas, yo qué sé, ¿no? El Club 21 se convirtió en un símbolo de libertad y clandestinidad y el glamour de la época de la prohibición. Aunque muchos speakeasies operaban en todo el país, el 21 destacó por su creciente popularidad, su clientela influyente y su capacidad para mantenerse boyante y en funcionamiento durante toda la era de la prohibición. Vamos, fue legendario. Incluso después de que se derogara la prohibición en 1933, el club continuó operando como un restaurante y bar icónico en la ciudad de Nueva York y sigue siendo reconocido en la actualidad. ¿Qué te parece el Club 21? Joder, tengo muchísimas ganas de ir. Habrá que. Y bueno, pues la siguiente sección, en vez del trasto tróspido, hoy va a ser la cata tróspida. ¡Chan, chan, chan! Llévamelo, Miriam, llévamelo. ¿De qué trata la cata tróspida, Spike? Hoy hemos hecho lo que hemos decidido llamar Extreme Doritos Crazy Omelette, que básicamente vendría a ser una tortilla de Doritos. Claro, hecha con Doritos Tex-Mex en concreto, ¿vale? Aquí tenemos una imagen del making of. Qué buena cocinera la ministra de Cocina. Ah, pues, ministra de Cocina, ¿viste? Es la primera dama, por favor. ¡Que le corten la cabeza! Qué buena pintaca, Miriam, pero a mí no me engaña, eso lleva papas, ¿eh? No lleva, no lleva. Yo lo he visto, no lleva. Ya. Yo he visto el making of. Así que vamos a esperar. Sí. Tiene Doritos de guarnición. Sí, ya tengo la edición normal y con salsa brava y 2 Doritos para acompañar. Aquí tenemos la movida. Voy a probar primero la versión normal. Voy a comerme un Dorito primero para comparar el sabor. Que la tortilla crujió cuando la he pinchado, ¿eh? En los libros de historia nunca se ha escrito sobre los cobardes, así que vamos a ello. Hostia, esto está que flipas, loco. Un poco seca, por el tema de los Doritos, ¿vale? Pero está muy buena, tío. O sea, es muy... ¿Cómo te digo? ¿Mucho a Dorito? ¿No? No sé, o sea, los Doritos no se comen el sabor a tortilla, pero sí que se nota mucho el sabor para... O sea, es que se nota mucho el sabor a Doritos, ¿eh? Vale, o sea, la parte sin salsa está... que flipas, o sea, espectacular. ¿Recomiendas entonces hacer una tortilla de Doritos para que Miriam ponga en el Discord la receta? Está bueno, o sea, el crujidito es muy bueno al morder. Es un crujido que no se nota mucho porque los Doritos no están secos del todo, están empapaditos, por así decirlo. Entonces no es tan fuerte el crujido, no es tan seco, pero sí que se nota crujido. Al masticarla se nota crujidito. Es una sensación muy agradable, no es una cosa que te dé grima ni mucho menos. Yo soy muy friki con el tema de las texturas y me parece me parece agradable, la forma de morder que tiene, ¿vale? Bueno, vamos con la versión con salsa brava o salsa picante. Voy a coger esta que parece que tiene bastante más salsa que la otra. Aquí sí, con salsa brava espectacular, porque le da le da el jugosito, ¿vale? Que le falta a la otra. Me está dando envidia, Spike. En serio. No se come del todo el sabor, ¿vale? Pica un poco más, pica un poquito más, ¿vale? Pero no es una cosa exagerada. No diría que es de alta, pero se sigue notando el sabor de los Doritos. Muy buena, Miriam, de verdad, felicidades. O sea, muy buena, No, pero está que flipas. Me quedo con la versión con salsa, De hecho, me voy a comer... Yo era reticente, pero a mí también me gusta cocinar. Es posible que me la haga. Y ya te daré mis impresiones. Ahí, mira. Ahí con Dorito de topa adentro. ¡Buah! Con el Dorito, con la salsa brava, la tortilla a la vez, espectacular. ¡Buah! Esto sí que lo peta, tío. ¡Buah, qué bueno, tío! Se te ve contento, Spike. Buah, lo estoy disfrutando como un cabrón, Nefertito, ¿no se te olvida algo? No se me ha olvidado. Se llama mi sección. ¿Quieres que lo diga yo? ¿Quieres que lo diga yo o lo dices tú? Yo creo que estás entrenado para decirlo, ¿no? ¿O no? El momentito de Nefertito. Bueno, chicos, pues buscando información de lo que hemos estado buscando, valga la redundancia, esta tarde sobre la ley seca, encontramos por ahí algo sobre la gastronomía en la Gran Depresión. Y de eso va el momentito de Nefertito de hoy. En la década de 1930 fue un periodo de dificultades durante la Gran Depresión.
pero también fue una época en la que floreció la creatividad. A pesar de los recursos limitados y el racionamiento de alimentos impuestos por el gobierno, las cocineras de la época se convirtieron en magas de la cocina, por necesidad. Las amas de casa demostraron su habilidad al hacer pasteles sin mantequilla ni huevo y utilizaron cortezas de pastel hechas con galletas saladas. Se las ingeniaron con los ingredientes que tenían en el armario y aprovecharon al máximo los alimentos que podían comprar de forma inteligente. En esa época, en la Gran Depresión, hubo una escasez tanto de ingredientes, de alimentos, de platos, de dinero en general. Y hablando de esos ingredientes de escasez, debido a la difícil situación económica y el racionamiento de alimentos, muchos productos escaseaban durante ese tiempo. La carne era especialmente escasa, incluso para aquellos que criaban ganado, ya que no querían ni siquiera consumir su principal fuente de ingresos. O sea, tú tenías cabras, cabras no sé, me imagino que serían cerdos, vacas y demás. Tengo gusanos. En lugar de carne se utilizaron recetas con arroz, con judías y queso como alternativa. Platos solían ser simples y fáciles de preparar y utilizaron alimentos enlatados y secos que no requerían refrigeración. Incluso después de la Gran Depresión, la escasez de productos lácteos, de mantequilla y huevos continuó afectando a las familias durante varios años. Las recetas comenzaron a pedir manteca vegetal en lugar de mantequilla y se redujeron las cantidades de los ingredientes escasos. Los cocineros caseros a menudo registraban sus recetas en los libros de cocina personales que llegan a día de hoy, algunos de los cuales han sido transmitidos a través de las generaciones. Pues varias de las recetas mencionadas de aquí en este texto provienen de estos diarios personales. Como platos principales típicos de la era, los cocineros tuvieron que ser creativos e ingeniosos para utilizar ingredientes asequibles y fácilmente disponibles, ¿no? Los perritos, el famoso perrito caliente que conocemos todos, se convirtieron en una opción popular y se podían encontrar en muchas mesas. En esta época fueron los comienzos de la comida rápida. Entre otros platos, por ejemplo, existía el estofado Hoover, que era un plato de pasta que combinaba macarrones, tomates enlatados, millo o maíz o judías de lata y salchichas. Otro plato conocido como comida del pobre consistía en papas fritas y cebollas cubiertas con rodajas de salchicha. No sé ustedes, para mí me encanta ese plato, a mí me suena muy bien. Además de los perritos calientes, las opciones de carne eran limitadas, excepto por la carne troceada o que sobraba, que se secaba y que a menudo se convertía en carne asada con crema sobre una tostada. Las familias se acostumbraron a comer platos sin carne, como aquellos que solo requerían 3 ingredientes: pan, huevo y espárragos. Este tipo de plato sin carne, originario del sur de Pensilvania, era perfecto para la primavera cuando los espárragos estaban en temporada. De hecho, aprovechaban mucho los alimentos de temporada. Las sopas también eran una manera efectiva de estirar los ingredientes disponibles, desde una sopa de huevo hasta una sopa de papa. Eran bastante ingeniosos a la hora de alimentarse con esa escasez que había, ¿no? Intentaban también hacer un poquito de guarnición. Cuando el plato principal no era suficiente, los cocineros intentaban agregar sustancia a la comida con guarniciones. Debido a que eran económicas y accesibles, las papas y la harina de millo, de maíz, eran ingredientes comunes en las guarniciones de la década de los 30. El pan de maíz hecho con agua caliente era una opción popular y se preparaba con solo 3 ingredientes, que eran agua caliente, harina de millo y aceite. Perdón si digo millo es maíz, yo tengo la costumbre de decir millo. Las tortitas de papa también eran comunes en muchos hogares y consistían en papas ralladas o puré de papas, de la que sobraba, era con el plato principal, junto con el polvo de hornear, harina y, si había suerte, algún huevo de gallina. También escaseaban las gallinas y los huevos, porque utilizaban las gallinas más bien como para carne y sopa. Las verduras de temporada también eran una forma fácil de completar la comida. Platos como el repollo asado eran comunes y se preparaban con repollo, aceite, tocino o corvejón de jamón y cebolla. Cuando los tiempos eran especialmente difíciles, muchas personas recolectaban dientes de león y lo utilizaban como simple ensalada. Que sepa que aparte de la guarnición y los platos, aunque eran bastante sibaritas, porque también se encontraban la manera de hacer postres. A pesar de los sacrificios, la gente no se saltaba el postre durante la Gran Depresión. Los panaderos caseros tenían que ser creativos para preparar dulces para su familia, ya que los ingredientes tradicionales para hornear, como los huevos, la mantequilla y la leche, estaban fuera de su alcance. Recetas como el pastel de chocolate de nombre Depresión, en inglés Depression, supongo. El pastel de chocolate Depresión se volvió bastante popular. Este pastel se hacía sin huevos
y obtenía su levadura del bicarbonato de sodio y del vinagre. Era muy sencillo de mezclar y era un favorito entre los niños. Otro postre común era el sencillo pastel de vainilla blanco. Este suena bien. Se hacía sin huevos y consistía en harina, azúcar, bicarbonato de sodio, como levadura, como ya hemos dicho, sal, vinagre blanco, vainilla, aceite y agua. Un ejemplo más es el pastel de la era de la depresión, con ese nombre, pastel de la era de la depresión. Se hacía a base de azúcar morena, agua, aceite, pasas y canela. Y nuez moscada mezclados con harina, levadura en polvo y bicarbonato de sodio. Te usa pasas para las cosas. No uséis pasas, son asquerosas, joder. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos pasteles de boda se hacían con cartón. Literalmente se hacían con cartón. O sea, de postureo y ya está. Y es que los ingredientes principales para hacer un real eran difíciles de encontrar y costosos. De hecho, algunas de las comidas y recetas comunes durante la Gran Depresión en Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, la disponibilidad de ingredientes y las preferencias regionales podrían haber influido en estas recetas, pero son utilizadas en diferentes partes de ese país. Y ahí acaba... El momentito de Nefertito. Vamos a quitarle el foco a Nefertito y ponerlo sobre Miriam. Nos trae otra sección. ¿Qué nos trae Miriam? El Trospitop de los sabores más raros de bebidas alcohólicas. En primer lugar tenemos al whisky Glenmorangie con sabor a pastel recién horneado. ¿Qué os parece? El Dr. Bill Lumsden, maestro destilador de Glenmorangie, ha destinado sus recuerdos de las tartas de cumpleaños de su infancia en A Tale of Cake, el último lanzamiento de la destilería en las Highlands escocesas, y parte del grupo LVMH. No sé, eso será el conglomerado al que pertenecen. El resultado es un whisky cobrizo intenso con un sabor exquisito, dulce y complejo que evoca los sabores de espadillo de miel, chocolate blanco, mango, maracuyá y un toque refrescante de menta. La cerveza de testículos de ballena. Número 30. Surtur, una cerveza única e intrigante. Cautiva nuestros sentidos con su irresistible sabor proveniente de un animal en peligro de extinción. Esta Imperial Stout ahumada con un 9% de alcohol revela matices seductores de chocolate, café fuerte y regaliz. En la prestigiosa competencia europea Beer Star en Alemania, la cerveza Surtur número 30 de la cervecería Borg en Reykjavik se alzó con la medalla de oro en la categoría de Strong Smoke Beer. Su nombre, un tributo al diablo de la mitología nórdica, nos transporta a la antigua tradición islandesa de ahumar malta sobre fuego de excremento de oveja seca. Durante la temporada de Dorri, los islandeses se deleitan con platos como carne de tiburón podrida y grasa de ballena amarga, perfectamente maridados con este maravilloso brebaje. Hornswogler, la cerveza hecha a partir de galletas Oreo. ¿Por qué? La Hornswogler, una cerveza única y extravagante de la reconocida Bale Brewing Company de Virginia, ha conquistado paladares con su proceso de maduración en tinajas llenas de galletas Oreo, dejando sutiles migajas de glaseado blanco en cada sorbo. Esta deliciosa creación, perteneciente a la familia de las Milk Stout, ha cautivado a los amantes de la cerveza y se ha convertido en un éxito rotundo, agotando su primer lote de producción en tiempo récord. Bale Brewing Company ha demostrado una vez más su maestría en la innovación cervecera. Y ahora os hago una pequeña aclaración. Las Milk Stout son cervezas oscuras y cremosas de origen británico. Surgieron durante la Revolución Industrial como un elixir energético para los trabajadores al mezclar la cerveza negra con la leche. Siguiente es el vodka Otka. Vodka, la innovadora línea de vodka de la marca Wiborova, llega dispuesta a revolucionar el mercado de las bebidas. Sus excitantes sabores como wasabi, palomitas de caramelo, hierba recién cortada, pastel de manzana y electricidad. La siguiente, la Gracia, la estuve a punto de probar, pero me surgió literalmente una urgencia familiar. La siguiente es Bilk, la cerveza de leche. En la localidad de Nakashibetsu, Bilk o Beer más Milk surge como una ingeniosa solución al excedente de leche en la primavera de 2006, convirtiéndola en cerveza al añadir levadura de cerveza y lúpulo a la leche sin llegar a hervirla. Ashibiri Brewery logra crear una bebida casi como un superalimento, con un sabor que se asemeja al té con leche y toques frutales. El siguiente es el vodka de salmón ahumado. En el corazón de Anchorage, Alaska Distillery crea una maravilla líquida, vodka con el sabor inigualable del salmón ahumado de Alaska. ¿Os lo beberíais o no? Tenemos el Pishki.
El whisky de arenque salado. No había mejor descripción de esta bebida que la crítica que dejó este usuario en la web whiskycast.com. Os leo la crítica como si de un miércoles se tratara. Aunque algunos lo adoren, personalmente considero este whisky como el peor que he probado. Comenzó en un barril único en Bruichladdich, pasó por una barrica de Jerez vendida a un comprador en Alemania y acabó en una barrica de arenque como tributo histórico. En 2007 se embotelló y se llamó Fishki. Su aroma oculta secretos de malta, salmuera y brezo, pero su sabor revela un desagradable regusto a vómito ácido butírico, salmuera y ácido estomacal. El final es salado, grasiento, desagradable, sin ninguna redención. Mamma mía, pizza beer. Imagina disfrutar de la combinación perfecta entre una cerveza y una deliciosa pizza en un solo trago. Este 2016, la Mamma mía Pizza Beer ha hecho realidad esta fantasía, con ingredientes como tomate, orégano, ajo y albahaca y un toque de lúpulo durante la fermentación. Ton y Athena Seafood de Illinois han creado una cerveza única que capturó rápidamente la atención del país, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. El siguiente es el vodka Naked J. Y la innovadora empresa de Kentucky ha logrado una fusión única al combinar el peculiar sabor del pepinillo con las bebidas alcohólicas. En su sitio web resaltan que su producto es perfecto para disfrutar junto al whisky irlandés. El siguiente es el Scorpio Vodka. El resultado de 5 destilaciones de trigo inglés despliega un alcohol puro y suave que se ve enriquecido con la presencia de un escorpión en su interior, otorgándole ese toque único que lo distingue. El siguiente es el vodka Bacon o Bacon, como lo queráis llamar, y es un vodka de exquisita calidad elaborado con patatas selectas. Deleita con su inigualable sabor a bacon. Su carácter nítido y seco junto a su irresistible deliciosidad hacen de esta bebida una experiencia gustativa única. La marca asegura que puede usarse tanto para cócteles dulces como para salados. Es la Walker, la cerveza con cerebro, con sesos de cabra, una cervecería de Filadelfia destilado el espíritu de The Walking Dead, una cerveza única, Dog Street Walker. Su audaz fórmula incluye cerebros de cabra ahumados, la dulzura de la frambuesa, creando una cerveza de 7,2 grados, que se autoproclama la cerveza más inteligente. La siguiente y última es la Rogue's Ale de Bird Beer. Es un giro inesperado en el guión de hoy, porque la magia de esta cerveza se entrelazó con la barba del maestro cervecero John Mayer aquí presente. Con audacia cultivó levadura en su propia barba y lo que comenzó como una broma se materializó en 15.000 botellas llenas y varios miles de dólares. Tía, vaya pedazo de barba, ¿no? Y bueno, vamos con esas noticias que nos pide Miriam y las historias tróspidas. Las historias que parecen del mundo today, pero son de verdad. Os leo el titular, que es de elimparcial.com del 11 de mayo de 2023. Una cabra engaña a unos policías de Oklahoma que responden a lo que parecían ser gritos de ayuda. Durante esta semana, 2 oficiales de la policía del departamento de Enid en Oklahoma acudieron a unos gritos de ayuda y se llevaron una sorpresa mayúscula al darse cuenta de que los sonidos de angustia en realidad provenían de una cabra alborotada. En su página de Facebook, el departamento compartió un vídeo de una cámara corporal en el que se puede ver a los oficiales David Sneed y Neil Story respondiendo a lo que parecían ser gritos de alguien que necesitaba ayuda urgente el pasado lunes. Los oficiales se dirigieron hacia el lugar con el débil sonido de alguien gritando, y a medida que se acercaban, el oficial Sneed pudo escuchar claramente un grito que pedía ayuda, según informó la policía. Momentos después se oye a otra voz diciendo «Es una cabra, es una cabra», mientras los oficiales se dirigen hacia una granja y comparten algunas risas, fruto del nerviosismo del momento. La policía dijo en una declaración con tono humorístico que los oficiales estaban atendiendo a un informe de alguien que pedía ayuda y gritaba y era una cabra. ¿Cuál es la siguiente? Pensaréis, ¿qué puede ser más tróspido que una cabra pidiendo ayuda? El campeón de Scrabble de Francia no habla francés.
Tócate la polla, Marcelino. Qué bueno. Esta noticia es del 22 de julio de 2015 y está en el diario.es. Y el cuerpo de la noticia nos dice: la ciudad belga de Lovaina fue el escenario donde se celebró la final del popular juego de palabras Scrabble, en francés. La paradoja del asunto es que el ganador no habla ni una sola palabra del idioma galo. Se trata de un neozelandés llamado Nigel Richards, cuya lengua materna es efectivamente el inglés. Richards está considerado uno de los mejores jugadores de Scrabble del mundo. Pero ¿cómo logró vencer a sus rivales francoparlantes? Pues estudiándose de golpe las más de 200.000 palabras francesas que conforman el diccionario de este juego. Por supuesto, sin conocer su significado, ¿no? Ni de una sola palabra. Este hombre necesitó 9 semanas para completar tan titánica tarea, y poco me parece, ¿eh? Este es el tercer campeonato de Scrabble que gana el extravagante neozelandés que en años anteriores triunfó en las ediciones de Inglaterra y Estados Unidos. Y tercera noticia, esta me encanta y debo decir que me he reído mucho leyéndola antes. Un inquilino vuelve loco al propietario de su inmueble pagándole 1 centavo menos de alquiler por semana. Hijo de puta, me encanta. 1 centavo. Esta noticia es del 5 de junio de 2023, de hace poquito, y es de periodismo.com. Y nos dice: un propietario australiano acudió a un grupo de Facebook para explicar el insólito caso que le está volviendo loco. Un inquilino que deliberadamente paga 1 centavo menos cada semana. El alquiler se fijó en $1.200 australianos semanales, pero la persona que vive en la propiedad solo paga $1.199,99. Evidentemente, esos 52 centavos anuales no representan una pérdida económica considerable. Pero la situación es más compleja que eso. El propietario dice: se trata de una vivienda de 3 dormitorios en la que vivía mi familia, pero que hemos alquilado durante los últimos 4 años. Escribió el propietario en Facebook: le alquilo directamente a él y no ha habido problemas importantes en el pasado. Llevamos 3 meses de alquiler. He empezado a pagar deliberadamente 1 centavo menos cada semana. Sé que es deliberado porque solía pagar el importe total. Lo dejé pasar las primeras veces, pero mi mujer me sugirió que le enviara un correo electrónico preguntándole si podía corregirlo. En su respuesta, el inquilino explicó que se limita a respetar las normas que habían encontrado en la página web de la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor sobre el redondeo de las transacciones. Afirman que las sumas entre 1 y 9 céntimos pueden redondearse al alza o a la baja, y que no están haciendo nada malo o ilegal por pagar 1 centavo menos de alquiler. Qué avispado, me encanta ese hombre, soy fan de ese hombre. Esto indica claramente que la cantidad se redondea a los $1.200 y, como tal, considero que el alquiler se paga a tiempo y en su totalidad. Le ruego que no vuelva a ponerse en contacto conmigo por este motivo, escribió el inquilino en su respuesta al correo electrónico del propietario, procediendo a pedirle algunas reparaciones muy necesarias en el inmueble. El propietario afirmó que no piensa renovar el contrato, pero a falta de 9 meses para que finalice está buscando la manera de hacer que el inquilino pague el alquiler íntegro o de cortar por lo sano con él. Como no podía ser de otra forma, el caso se viralizó y la mayoría de los comentaristas afirman que el propietario está exagerando la situación. El propietario tiene razón en este caso, ya que según la legislación normativa australiana, solo las transacciones en efectivo están sujetas al redondeo, mientras que el inquilino siempre transfiere los pagos electrónicamente, por lo que la ley ampara en este caso al casero. Bueno, cariños y cariñas, os quiero un montón, ya lo sabéis, gente preciosa, gente guapa. Mañana más y mejor. De verdad, este canal no es nada si no estáis aquí. Buenas noches, Spy. Buenas noches a todas, Aloha.